La hermenéutica. La hermenéutica, como un método y estructura del ser, tenemos que es el origen es el origen para obtener una interpretación buena de los textos sagrados y textos filosóficos muy complejos en su término. Entonces, básicamente es una metodología para comprender textos sagrados y también los textos filosóficos. Posteriormente, la hermenéutica es la estructura ontológica fundamental del hombre, que se proyecta a diversas maneras. Heidegger, por ejemplo, decía: que el modo propio del ser del hombre es existir como intérprete o desvelador del ser. Entonces, propone que es como un intérprete o un desvelador, ya que los textos para eso están, para ser interpretados o, en su defecto, ser desvelados por lo que el autor está queriendo decir. Estos, lo que tenemos que interpretar básicamente son los símbolos. Tenemos que tomar en cuenta el tiempo, entre otras cualidades, aunque esas son las más importantes. La hermenéutica con Gadamer, que es otro que propone, se convierte en una superación del dualismo entre la comprensión y explicación. Heidegger convierte en una superación del dualismo entre la comprensión y la explicación. Esto nos quiere decir que es la comprensión de un acto de conocimiento que se da a través de la interpretación, cuya finalidad es la fusión de horizontes, es decir, la convergencia entre el lector y el autor. La necesidad de un método hermenéutico se deja sentir con fuerza a partir del Renacimiento. Aquí nacen dos hábitos distintos. Uno es el filológico, que se requiere como un instrumento para redescubrir la literatura clásica antigua. Y está el teológico, que se necesitaba para la autodefensa de la comprensión reformista de la Biblia contra el ataque de los teólogos tridentinos. El más importante autor de este método, que es la hermenéutica, es Schleiermacher. Vamos a corregirle aquí. En él encontramos las primeras maneras sobre corregir malentendidos. Él decía principalmente que tenemos que conocer la lengua, pero sobre todo a la persona.
una de sus frases más sobresalientes es que debemos leer en lengua y en persona. Lengua y en persona. Ya que la persona tiene distintas vivencias y a raíz de ello podemos interpretar el texto mejor. Los malentendidos, bueno, Schleiermacher decía que los malentendidos se dan porque las personas no hablaban en la misma lengua y en la misma persona, es decir, que no se entendían los unos a los otros debido a las ideologías. Obviamente dependiendo del idioma y de su contexto histórico y social. Como ya lo habíamos visto hace un momento, esto es muy importante para poder tener un método eficiente dentro de la hermenéutica. Por otro lado, tenemos a la comprensión. La comprensión no es solo entender. Podemos leer un texto y entenderlo porque estamos en el mismo. Bueno, entonces, entender no es lo mismo que comprender. Igual como les decía hace un segundo, comprender no es lo mismo que entender debido a que si leemos un texto podemos entenderlo debido a que compartimos el contexto, el idioma y tal vez quizá eso sería bastante para entender lo que dice, pero comprenderlo implica también comprender la simbología que utiliza este texto para poder así pasar del entendimiento a la comprensión y aunarlos en una sola idea. Cada individuo tiene dentro de la hermenéutica hay ciertas reglas o ciertas cosas que se necesitan saber. Cada individuo tiene una manera particular de concebir el objeto. Y bueno, como estas son formas de hacer efectiva la hermenéutica, pero no se puede especificar reglas ni imponerlas, ya que la hermenéutica viene de cada individuo. Es decir, la comprensión se va a limitar o extender debido a lo limitado o extendido que esté el conocimiento del individuo. También, como para finalizar nuestra clase, tenemos el círculo hermenéutico. Esto es una mera preposición y, bueno, un resumen pequeño sobre lo que es la hermenéutica. La hermenéutica se trata de comprender, obviamente, los textos, analizarlos y deducir total y completamente su significado, pero la hermenéutica siempre va a ir en círculos. Por eso el círculo hermenéutico. Se mueve en círculos debido a que tiene que girar en torno a un problema
que en este caso viene siendo un texto, y en este tiene que centrarse en el lenguaje, tiene que centrarse en la ideología, en el contexto social, quizá también un poco en el histórico y en la forma de pensar de nuestro autor, en el autor. Y debido a eso se llama círculo hermenéutico, ya que de un problema tiene que fragmentarlo en distintos pedazos para poder llegar a un todo y a la comprensión total.